Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Distante me escucha? Sí, profe, se escucha. Hola, profe, sí. Bárbaro. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Otra vez. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Sí, profe. Listo, gracias. Ahora empezamos. Bueno. Gracias, Humberto. Nos vemos. No te diré. No me podemos meter. Bueno, acá te voy a necesitar sobre todo para este que son 25.000 dólares. Sí, vas a ver. El otro día que... No va, ¿cómo lo vamos? Bueno. Distancia, le vamos a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. Y vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, les contamos un poquito la organización de la clase. La idea es hacer 4 ejercicios, bienes de uso, intangibles e inversiones temporarias, una de acciones y otro de títulos públicos, y a las menos cuarto tomar el formulario, que no es muy largo, entonces en 15 minutos van a tener el tiempo para resolver. Comenzamos, ¿sí? Con la unidad número, continuamos, perdón, con la unidad número 5. Hoy jueves terminamos la unidad número 5, la semana que viene ya empiezan con el profe a ver la número 6, que es de... exactamente, el movimiento de focos. Bien. Vamos a tomar la guía, el ejercicio número 46. Cualquier cosa de distancia, si en algún momento se corta, porque nos cambiaron el sistema, nos avisan, ¿sí? Como les decía, tomamos la guía, ejercicio número 46, y vamos a comenzar a resolver. Creo que no me incorpora. Bien, ya les transmitimos la solución, así la vamos comentando. El 1 de febrero, Digital S.A., dedicada a la producción y venta de artículos electrónicos, condición IVA no responsable, subrayen eso, si no tenemos en cuenta el IVA, adquirió la máquina XX en 10.000 pesos, puesta en Ciudad Autónoma. Ahí también subrayen esta condición. Siendo Digital S.A. la responsable de trasladarla. El pago se realizó en ese momento, 50% en efectivo, y el resto fue documentado con un pagaré de vencimiento 28 de febrero, que incluye intereses por la financiación otorgada de 500 pesos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos y decir, bueno, estoy frente a la incorporación, ¿sí?, a la compra de un bien de uso. En este caso, de una maquinaria. Y como la condición es puesta en Ciudad Autónoma, ¿sí? Es decir, en aquel momento, en la Ciudad Autónoma, cuando yo realizo la operatoria, a mí me entregan, ¿sí?, la máquina, pero yo tengo la responsabilidad de trasladarla acá hasta mi domicilio. Entonces, por esta condición, ¿sí?, va a subir mi activo máquina en tránsito, ¿sí? Porque yo cuando termino o conformo la operatoria, el 1 del 2, y la condición es puesta en Ciudad Autónoma, yo ya en ese momento, ¿sí?,
tengo este activo que se llama máquina en tránsito y que será máquina propiamente dicha cuando llegue a mi local. Vale, como dice el enunciado, su valor de incorporación es de 10.000 pesos, lo paga el 50% con efectivo, por eso baja mi activo caja por 5.000 y la diferencia firma un documento que se le incluye 500 pesos de interés. Obviamente esos intereses son negativos, pero son negativos a devengar. ¿Por qué? Porque necesito que transcurra hasta el día 28 de febrero el tiempo para reconocerlos como intereses perdidos realmente. Y así es, o se conforma, mejor dicho, el primer asiento de este ejercicio. Y mayorizo la cuenta máquina en tránsito porque está relacionado con estos bienes de uso. Luego, el 28 de febrero, se cancela en efectivo el documento entregado el 1 de febrero. No, es que se nos fue, me parece. Claro. Se maneja todo. Tiene vida propia, ahí está. Entonces, el segundo asiento, el 28 de febrero, cancela el documento. Antes de cancelarlo, o sea, de registrar el pago, tengo presente, aunque no me lo diga el ejercicio, que el tiempo transcurrió. Entonces, independientemente que yo pague o no el documento, en este caso lo pagué, pero independientemente que lo pague o no, tengo que registrar el devengamiento del interés. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurrió, el hecho sustancial, ¿sí?, que condiciona estos intereses es el tiempo, por el principio de realizado, y tengo que reconocer su devengamiento. Y a su vez, justo acá me dice que la empresa canceló el documento por eso. Baja mi pasivo documentos a pagar por los 5.500, baja mi activo caja por este importe que canceló el documento y devengo los intereses. Reconozco intereses negativos o perdidos y cancelo interés negativo a devengar. Lo pueden hacer en un solo asiento o lo pueden hacer en 2 asientos, como ustedes quieran. ¿Sí? El 5 de marzo se recibió la máquina XX en los locales de Digital S.A. y se pagaron en efectivo fletes por 1.000 pesos y seguros por traslado hasta la ciudad de Río Cuarto por 130 pesos. En este sentido, el 5 de marzo yo tengo que activar, o sea, dar de alta mi bien de uso máquina XX o maquinaria, ¿sí?, como corresponde. ¿Por qué? Porque llegó y ya la tengo en mi local. A ese valor de incorporación de los 10.000 pesos, le tengo que adicionar, como vimos en la unidad 4, esos gastos necesarios que tuve que pagar para poder usar la máquina, que son los fletes por 1.000 pesos y los seguros de traslado por 130 pesos. Por eso, sube mi activo máquina XX, o si quieren poner maquinaria, ¿sí?, por 11.130. Ahí sumé el valor de incorporación que me había dado la empresa a la que yo compré, que eran los 10.000, más los gastos necesarios de fletes y seguros. Doy de baja la cuenta de activo máquina en tránsito porque mi maquinaria ya llegó, ¿sí?, por la condición de compra que había pactado, y abono esos gastos necesarios con caja, por eso baja mi activo por 1.130 cajas. Y mayorizo las 2 primeras cuentas, máquina XX y maquinaria XX en tránsito, porque están relacionados con el rubro bienes de uso. ¿Sí? Acá está mayorizado y acá está mayorizado. La particularidad que tiene este ejercicio es que esta empresa, en los datos adicionales, cierra ejercicio el 31 de julio. ¿Sí? Entonces, es muy bueno, valioso, si se quiere, ir marcando las fechas
en una línea de tiempo, ¿sí? Y creo que llegamos. Bien. ¿Qué pasa? En el enunciado, la próxima operación es el 30 del 11, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la empresa con la que estamos trabajando cierra ejercicio el 31 de julio. Por lo tanto, si yo cierro ejercicio el 31 de julio y tengo ya incorporado un bien de uso, ¿qué tengo que calcular? La depreciación. Entonces, vamos a calcularla según el método que la empresa eligió y que es el método de unidades producidas, porque en los datos adicionales nos dice que la vida útil estimada de esta máquina es de 100.000 unidades y que la máquina produjo desde el 5 del 3, ahí dice 15 o yo estoy leyendo mal. Ahí es desde el 5 del 3 del X hasta el 31 de julio, 7.000 unidades. Entonces vamos a calcular la primera cuota de depreciación. La cuota de depreciación es el valor de origen, ¿sí?, de la maquinaria menos su valor de recupero, que no tenemos datos, por eso es solamente el valor de origen, dividido la vida útil, que son 100.000 unidades, por la cantidad de unidades que se produjo desde que yo compré la maquinaria hasta la fecha de cierre, que son, según los datos, 7.000 unidades. Eso nos da una depreciación de 779,10, que yo vuelvo a mi contabilidad, uno más, y expreso esta pérdida de valor, esta depreciación, yo la tengo que expresar contablemente en este asiento. Fecha de cierre, depreciación máquina XX a depreciación acumulada máquinas XX por este importe. Y voy a mayorizar la cuenta que regulariza, ¿sí?, a esta cuenta de activo máquina XX, que es depreciación acumulada. Recuerden que esta es regularizadora de activo y esta es diferencial de egreso. Sí, José. Sí, como el enunciado dice que la empresa eligió el método por unidades producidas, ¿yo qué voy a hacer? Vuelvo, Belu, a depreciación. Bueno, esto. Digo, mi valor de origen, que lo saco del mayor, menos mi valor de recupero, que es 0, entonces lo tomo así, dividido las 100.000 unidades, que es la totalidad de vida útil que estimaron la gente que sabe de costos, ¿sí?, por la cantidad de unidades que produjo, sería desde acá, supongamos que acá la compré, hasta fecha de cierre. Eso te da 779,10. ¿Está? ¿Sí, José? De nada. Bien. Si continuamos, el 30 del 11, supónganse más o menos por acá, 30 del 11, Digital, o sea, nuestra empresa, decide agregar a la máquina XX una pieza que permitirá obtener productos de mejor calidad. Es decir, decide introducir o realizarle una mejora. El 15 de diciembre se adquiere dicha pieza en efectivo por 1.900 pesos, que es colocada en la máquina por técnicos expertos a los que se le abona con cheque Banco Nación 250 pesos. Bien, yo ahí no tengo un gasto o una erogación de mantenimiento o de reparación del bien de uso, sino que tengo una mejora. La mejora, ¿sí?, tengo que activarla al valor de incorporación de la máquina. Por eso, el 15 de diciembre,
sube mi activo máquina XX por el valor de esta pieza que yo le incorporo, más la mano de obra que me cobran, ¿sí?, la gente que incorpora la pieza. Eso es un total de 2.150 y abono una parte con caja y otro con Banco Nación, cuenta corriente. ¿Nos pueden cambiar la filmina a distancia? ¿Cómo? Sí, nos pueden pasar la filmina, porque estamos en la anterior. Ya la pasamos, capaz que sea problema de conexión. Ah, perfecto, gracias. Sí. A ver, ahí salimos y entramos de nuevo. Ahora sí, la veo. Bueno. Estamos como a destiempo. A ver. Chicos de distancia también, si ustedes ponen algo en el chat, por el momento no lo vamos a poder leer porque estamos en modo presentación. Pueden dejar las consultas y después las evacuamos. Bien, retomando entonces, la mejora se activa en el bien de uso. El mantenimiento, la reparación es un gasto, una erogación, ¿sí?, un resultado negativo, para que diferencien eso en cuanto también al teórico. ¿Y qué pasa? Mayorizamos, ¿sí?, la cuenta máquinas XX por ese importe. Si ustedes se fijan en el enunciado, nuevamente tenemos otra operatoria, el 30 del 11 del X más 1. Vamos a suponer que es por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo acá le introduje el 30 del 11 una mejora y llego al 31 de julio del X más 1 a la próxima fecha de cierre de ejercicio, tengo que volver a hacer el mismo razonamiento que hice antes. Tengo que mostrar contablemente esa pérdida de valor de la máquina, calculando su depreciación y contabilizándola. El tema acá es que la máquina XX no vale ahora 11.130, sino que tiene una mejora. ¿Pero qué pasa? Desde el 1 de agosto del X, que es el primer día, digamos, del próximo ejercicio, hasta que se produjo la mejora el 30 de noviembre, la máquina valía 11.130, no tenía mejora y había producido 4.500 unidades. Entonces, nosotros tenemos que calcular la depreciación desde el 1 de agosto hasta el momento de la mejora por el mismo importe que tenía la maquinaria, la misma cantidad de vida útil y las unidades que produjo. Eso les da 500,85. Pero ¿qué pasa? Desde el 30 del 11, desde la mejora se produjo el 16. Pero la mejora fue el 15 del 12, ¿no? Porque el 30 del 11 nosotros decidimos. Ahí se me... Desde el momento de la mejora, que fue el 15 del 12, hasta la próxima fecha de cierre de ejercicio, la máquina produjo 6.700 unidades. Pero, ¿qué pasó? Estas 6.700 unidades que produjo, la produjo una máquina XX, pero que no era igual a esta máquina que estaba acá. ¿Por qué? Porque desde el 16 del 12 hasta la fecha de cierre nuevamente tenía una mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya lo vieron en el teórico,
el cálculo de la cuota de depreciación cuando se introduce una mejora cambia. Y por lo tanto, el periodo en que la máquina trabajó desde el 16 del 12, que ya viene con la mejora, hasta el próximo cierre de ejercicio, julio del X más 1, tenemos que calcular su depreciación, pero con esta nueva fórmula, ¿sí? Que ustedes ya vieron en el teórico, que es el valor de origen, los 11.130, más la mejora, que son los 2.150, menos la depreciación acumulada a la fecha, que es la depreciación que teníamos en el primer ejercicio, y volvemos. Y lo que habíamos calculado desde el primer día, ¿sí?, del próximo ejercicio hasta el momento de la mejora. Menos el valor de recupero, que no teníamos datos, que sería 0, dividido la vida útil, que son las 100.000 unidades, más el incremento de la vida útil si tuviésemos el dato, que en este caso no lo tenemos, menos la vida útil transcurrida en la fecha, es decir, la suma de ¿qué? De las unidades que se han venido produciendo, que serían las 7.000 más las 4.500, son 11.500. Eso les da una cuota de depreciación, acá usamos 3 decimales, de 0,135. Por la cantidad de unidades que se produjeron en ese lapso, que es un dato, que son 6.700 unidades, eso nos da que desde la mejora hasta el cierre del ejercicio, la depreciación nueva es de 904,50. Por lo tanto, si yo tengo que expresar en mi contabilidad la depreciación total del X más 1, voy a tener que sumar la depreciación desde el primer día del nuevo ejercicio económico, desde el 1 de agosto hasta el momento de la mejora, que serían los 500,85, más la depreciación que se produce desde la mejora, 16 de diciembre, hasta el 31 de julio, que son 904,50. O sea, esa depreciación sería toda la que equivale al X más 1, es decir, cuando cierra julio del X más 1. ¿Qué es lo fundamental en este ejercicio? Es que ustedes puedan marcar, ¿sí? A mí se nos ocurre siempre hacer una línea de tiempo, pero marcar en esa línea de tiempo las fechas de cierre, las fechas en donde se producen las mejoras, y así ir viendo cuántas unidades de un periodo a otro, y así ir calculando, ¿sí?, acumulando esa depreciación. ¿Para qué? Para que todo esto que yo hice como cálculo, que es nuestra hoja de trabajo, que ustedes el día de mañana van a trabajar y van a tener sus propias hojas de trabajo, la tenga que llevar, ¿sí?, a la contabilidad. ¿Puedo ver? Acá. Pueda volver, ¿sí?, a la contabilidad y pueda expresar todo eso que hice, ¿sí?, en un asiento. Depreciación de la máquina a depreciación acumulada por 1.405,35. ¿Sí? Muchas veces tenemos mucho trabajo de cálculo, ¿sí?, de esas hojas de trabajo que les menciono, y que redundan en un simple asiento por ahí de 2 cuentas, pero que previo tuve que hacer todos estos cálculos y llevar todo ese teórico, toda esa información que yo tengo para llegar a estos 1.405,35. ¿Sí? Y recomendación, como esto lo hacemos una vez al año, dejen y guarden y pongan todo, porque no se van a acordar de un año al otro lo que hicieron. ¿Sí? Aunque les parezca sonso, pongan, no sé, consideré esto, interpreté esto, dejen ser esos recordatorios cuando trabajen, ¿sí? Porque esas hojas de trabajo son suyas, ¿sí? Y las van a entender seguramente ustedes, y de un año para el otro, les puedo asegurar,
Ya de un mes para el otro te olvidas, de un año para el otro, feo. Volviendo al ejercicio, mayorizamos las cuentas de depreciación acumulada, que es la que está relacionada con el bien de uso. Acá, Luz. Acá, mira. Volvete, Belu, acá, al de cálculo. Acá, mira. 2.405 Luz es la depreciación desde que empecé el ejercicio hasta la mejora, son los 500, más desde la mejora hasta fecha de cierre en los 900, te da los 1.405. Claro, porque vos, fíjate acá fíjate en la línea de tiempo. No. Fíjate acá en la línea de tiempo. ¿Qué pasó? Hay un cálculo que es este, que nunca lo registramos, pero que lo necesitamos para esta depreciación acumulada a la fecha. ¿Está? Pero ahí creo que le pusimos todo. Bien. Continuando, el 30 del 11 del X más 1, Digital decide reemplazar esta máquina por otra de tecnología más avanzada. Vamos a comprar la máquina II, que sale 17.000 pesos, y la pagamos o la cancelamos así. Nos reconocen entregando nuestra máquina XX 10.000 pesos, ponemos 3.000 pesos de efectivo y por el saldo firmamos dos documentos con vencimiento 30 del 12 del X más 1, 30 del 1 del X, 30 de enero del X más 2, ambos por igual valor de capital, y tenemos 55% de interés del primer documento y el segundo 40% por el primer mes y 45% por el siguiente. Bien. Antes que nada, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Yo a la máquina, a mi bien de uso, yo la tengo que dar de baja. ¿Por qué? Porque hago una venta y un reemplazo. Vendo mi máquina XX, la reemplazo por la máquina II. Pero antes de hacer eso, de registrar ese reemplazo, esa venta y reemplazo, ¿qué tengo que tener presente? Desde el 1 de agosto del X más 1, desde acá. ¿Sí? Desde acá. Hasta esta fecha que es el 30 del 11 del X más 1. Mi máquina XX, ¿trabajó? Sí. O sea que se depreció. Por eso, antes que nada, tengo que calcular la depreciación, esa pérdida de valor, hasta el momento que yo hago la venta y el reemplazo. La otra diapositiva. Entonces acá calculo esta cuota. Desde el 1 de agosto del X más 1 al 30 del 11, que es cuando vendo y reemplazo, ¿cuánto se depreció? ¿Qué hago? Tomo el mismo coeficiente que ya tenía con la mejora, 0,135 por las unidades que ahí el ejercicio me dice que produjo desde el 1 de agosto hasta el 30 del 11 del X más 1, y eso les da 1.012,50. Y voy a mi contabilidad y lo reflejo y digo, bueno, desde que inicié ejercicio nuevo, X más 1, hasta que decidí venderla, esta máquina se depreció 1.012,50. ¿Sí? Eso yo lo tengo que dejar expresado contablemente y mayorizo la cuenta de depreciación acumulada. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque eso, ¿qué me pasa? Muchas veces en los parciales vemos que cuando venden se olvidan de esa depreciación porque estamos en unidades producidas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el método en la unidad 4 sería línea recta, ¿se acuerdan? Elijo o año de compra o año de venta. ¿Se acuerdan de esta parte de la unidad 4? ¿Sí o no? Sí. Bien. Como estamos en unidades producidas, acá eso no me interesa, ¿sí? Si yo, desde el primer día que inicié ejercicio hasta que la vendí, digamos, la máquina hizo una producción, se depreció, yo tengo que calcular y registrar.
Una vez que hice eso, ahora sí voy a la parte de la venta propiamente dicha. Por un lado, tengo un reemplazo, o sea, sube mi activo, compro una máquina II en valor de incorporación 17.000 pesos. ¿Qué pasa? Cuando yo vendo mi máquina XX, al venderla, ¿qué pasa? Yo tengo que dar la baja. Baja mi activo máquina XX por 13.280, que es el valor que yo la tengo en el mayor. Una menos, Belu. Acá. En el mayor tenía el valor de incorporación más la mejora, me daban los 13.280. Vuelvo. Entonces tengo que dar de baja mi máquina como está en mi contabilidad. No inventen otro valor. En mi contabilidad está en 13.280 y la doy de baja por ese importe. Si doy de baja la cuenta de bien de uso, ¿sí? La cuenta madre, si se quiere, doy de baja automáticamente la cuenta que la regulariza, porque la arrastra. Entonces doy de baja la cuenta depreciación acumulada máquina XX, voy al mayor, sumo y me da ese valor por 3.196,95. Bien, hasta ahí, bárbaro. ¿Qué pasa? Yo ahora tengo que ver si gané o perdí cuando vendí la máquina. ¿Cómo lo determino? Y esto, atentos para el formulario, ¿sí? Les doy una ayudita. ¿Yo qué digo? Mi máquina XX está evaluada en 13.280. Tenía una depreciación acumulada de 3.196. El valor residual de la máquina es 10.083. ¿Sí? Cuando yo expongo en mi contabilidad el valor residual de la máquina es 10.083. A mí por la máquina, cuando yo la vendo, ¿cuánto me dan o me reconocen? 10.000. 10.000. Muy bien, 10.000. Entonces, ¿gané o perdí? Perdí. Perdí, porque me tendrían que haber dado por lo menos 10.083 para salir hecha y me dieron 83 pesos menos. Entonces, por esa diferencia entre ese valor residual que tiene mi bien de uso y lo que a mí me reconocen cuando yo la vendo, o me dan, o me pagan, esa diferencia, si es que existe, es el resultado de la venta o reemplazo. En este caso es negativo, por eso el resultado negativo, venta, reemplazo de la máquina XX es 83,05. Y luego tengo que registrar cómo cancelé esta operatoria de la compra de la máquina II. ¿Qué pasó? Pagué en efectivo, baja mi activo caja 3.000 y por el resto, por la diferencia del saldo, firmé 2 documentos. ¿Cómo sale este cálculo del documento? Es los 17.000 pesos que valía la nueva máquina menos los 10.000 que me reconocieron por la máquina XX, menos los 3.000 que pagué en efectivo. Eso me da el valor de capital de los documentos, más los intereses que son, vieron que ahí dice para un mes, para otro mes, más los intereses, eso les da 4.140. Y los intereses son negativos a devengar, los 3, porque vencen al mes y a los 2 meses. Y así queda, digamos, conformado el asiento de venta de bien de uso. Conclusión. Voy a mayorizar máquina II y resultado de venta porque está relacionado, y máquina XX y lo de la depreciación también. Pero bueno, la conclusión es, cuando yo tengo una venta de bienes de uso, ¿sí? Siempre que yo doy de baja el bien de uso, al igual que después nos vamos a ver en activo intangible, lo doy de baja por lo que está evaluado en mi contabilidad. No invento ningún número. Miro mi contabilidad, lo doy de baja. Automáticamente doy de baja la cuenta que lo regulariza. La depreciación acumulada también por lo que tengo en la contabilidad. No invento nada. Así, la diferencia es el valor residual del bien de uso. Ese valor residual lo comparo con lo que a mí el mercado
me da, me paga o me reconoce. Y de ahí veo si hay diferencia o no, positiva o negativa, y eso va a ser el resultado venta. ¿Se entendió? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? La cátedra toma como criterio hacer esta venta en un solo asiento así. Si ustedes lo han visto en 3 asientos y de pronto lo entienden más en 3 asientos, lo pueden hacer, no va a haber problema. ¿Sí? Nosotros optamos por este tipo de registración. ¿Se entendió? ¿Dudas? Bien, consejo, marcar bien los datos, hacer, aunque tengan que hacer 5 hojas de trabajo, las hacen con los cálculos y así van a la contabilidad. ¿Qué horario estamos viendo? ¿Las 7? Bien. Ahora vamos a ir al de activos intangibles, que es el que sigue, que es muy parecido al de bienes de uso. Este es lo que está en el tuyo. Por eso es que está a continuación, porque después van a tener que resetear un poco la cabeza para ver inversión. El de activos intangibles, mientras Belu lo va buscando, remite a, ¿te acuerdan cuando hicimos en la unidad 4 que compramos, no compramos, desarrollamos ¿sí? Actividades de investigación y obtuvimos una patente que le inscribimos, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué? Algo así. Tomamos este ejercicio como base y ahora el ejercicio 47 nos invita a vender esa patente en una alternativa y en otra alternativa darla de baja porque se torna obsoleta, ¿sí? Que puede llegar a pasar. Bien. ¿Cómo? Lo abriste vos el Power. Bueno, ahí vamos. Bien. Si ustedes se fijan en el ejercicio 47, la alternativa 1 es que el 5 de junio del X+1 se vende en efectivo dicha patente en 12.000 pesos. Bien. ¿Distancia están viendo? Sí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a recordar un poquito. Teníamos la patente, ¿sí? De una empresa que cerraba ejercicio económico el 31 del 12 de cada año y nos presenta este nuevo ejercicio, el 47, que en junio del X+1 la vendemos por 12.000 pesos. Entonces, igual que hicimos, ¿se acuerdan recién cuando razonamos lo de la máquina? ¿Se acuerdan que la patente amortizábamos por los meses transcurridos? Vamos a registrar la amortización desde el 1 de enero del X+1 hasta, por mes completo, hasta sería el 31 de mayo del X+1, porque en junio se vende la patente. Entonces acá, el 31 de mayo, hacemos amortización del ejercicio, amortización acumulada. Recuerden que para los intangibles, en lugar de depreciación, es amortización. ¿Y qué pasa? Nosotros teníamos una cuota mensual de amortización de 191,67, eso lo habíamos calculado en la unidad número 4. Por los 5 meses son 958,33 de amortización. Y el 5 de mayo, que vendemos la patente, nos dan 12.000 pesos. Entonces, tuve mi activo caja por 12.000 pesos. Yo tengo que dar de baja el activo patente, por lo que lo tenía en la contabilidad, que me fijo en el mayor, eran 11.500 pesos. Doy de baja automáticamente la cuenta que regulariza ese intangible, que era amortización acumulada de patente, que tenía los 1.916 del ejercicio X
y los 9.58 hasta mayo del X más 1. Eso les da 2.875. La diferencia es lo mismo. El valor residual de la patente, ¿sí? Los 11.500 menos los 2.875, eso les da un resultado residual de la patente, igual que la máquina. Lo comparo con lo que a mí me entregaron cuando vendí y tengo un resultado positivo de venta por la diferencia que es 3.375. A lo que voy, lo hacemos más rápido porque el razonamiento es igual. Bienes de uso e intangible, yo registro la baja del activo, ¿sí? La baja de su regularizadora y la diferencia entre su valor residual y lo que a mí me reconocen en el mercado es el resultado de la venta, ¿sí? No hay otra cosa. Patente, porque es cuando en el ejercicio 26 de la unidad 4 habíamos registrado la patente por 9.500 más 2.000 pesos que eran gastos necesarios para inscribirla. Y eso te daba los 11.500. Claro, sí, eso es lo que les decía al principio. Tomamos el ejercicio 26, me parece que es de la unidad 4. Les dije, ¿no? Ya claro que tomábamos eso para venderla en la alternativa 1. Y en la alternativa 2, ¿qué pasa? Nos dice que el 2 de agosto del X más 2 se vuelve obsoleta nuestra patente. Por lo tanto, hasta llegado ese momento, yo tengo fecha de cierre en diciembre del X más 1, que tengo que calcular la amortización, la cuota de los 191,67 por los 12 meses y mayorizar. Y como se vuelve obsoleta en agosto, hasta julio, por los 7 meses, tengo que volver a calcular esa amortización y mayorizarla. Y el 2 de agosto es más fácil calcular la baja de la patente por obsolescencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar de baja la patente, por lo que la tenía contabilizada, que era 11.500, tengo que dar de baja su regularizadora, sumo, ¿sí? Las 3 amortizaciones que tenía en el mayor, me da los 5.558, y la diferencia, ¿sí? Es la pérdida que yo voy a obtener por quedar obsoleta la patente. Es más fácil porque no recibo nada y tengo que comparar. Y bueno, eso sería, digamos, en intangibles, ¿sí? Fui un poquito más rápido porque, bueno, tenemos que meter los dos de inversiones y la lógica en intangible es la misma que en bienes de uso. Cualquier cosa después, lo que es práctico, nos pueden consultar la semana próxima. Bueno, chicos, ahora vamos a entrar a otro rubro, ¿sí? Fíjense en esto, fuimos transitando y viendo diferentes rubros, ¿sí? Pasamos por bienes de uso, luego porque recién terminaron de ver con la profe, intangibles, y ahora vamos a ver inversiones, ¿sí? La particularidad de que tiene inversiones, ¿sí? Que yo las voy a realizar no porque hacen a la actividad principal del ente o colaboran, ¿sí? Sino porque deseo obtener una renta adicional y también considero el factor tiempo. Si es por un tiempo determinado o indeterminado. Hoy lo que vamos a ver son aquellas inversiones que nosotros las hacemos por un tiempo, ¿sí? Determinado. Por eso son temporarias, ¿sí? Entonces vamos a ir al ejercicio 48, que es un ejercicio que le plantea así la compra y venta de acciones. Y esto, lo que en otras clases les planteamos con la profe, si a mí me cuesta compra la adquisición, cuando hablo de venta lo vuelvo a traer, ¿sí? Indistintamente que esté hablando de bienes de cambio
un bien de uso lo puedo dar de baja por diferentes circunstancias y las inversiones también tienen una salida de la contabilidad. Entonces, chicos, consejo, cuando estén estudiando, traten de relacionar la unidad 4 con la 5, ¿sí? Dependiendo del rubro que estén viendo. Entonces, el ejercicio 48 comienza, ¿sí? Planteándoles lo siguiente. Que el día 1/7, esta organización, que se llama MAPA S.A., adquiere 10.000 acciones, ¿sí? ¿A qué valor? A 1,20 pesos, que es el valor de compra. Algo a tener en cuenta, y es muy importante, el valor nominal en el que están esas acciones, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Pero el valor al que ingresan a la contabilidad, ¿sí? ¿Qué tengo que determinar cuando debo calcular el valor de incorporación en lo que es inversiones? Que había dos alternativas. En el caso de las acciones, ¿cuál es la renta que me genera, sí, o la ganancia esperada que me genera al tener esas acciones? Los dividendos. Entonces yo me tengo que fijar que al momento de la adquisición tengan o no dividendos, ¿sí? El caso de esta organización no cuenta con dividendos declarados, ¿sí? No se declararon dividendos al 1/7, por lo tanto, ingresan las acciones a 12.120, que ya incluyen los gastos, y las abonamos con banco, ¿sí? Y sale por 12.120. Un consejo para cuando hago el mayor, ya sea de acciones o títulos públicos, es que al lado, ¿sí? De donde voy debitando, ¿sí? En el mayor y voy incorporando, voy a poner la cantidad, ¿sí? De acciones. Acá es un 10.000, bueno, salió cortado. La cantidad de acciones, ¿sí? Que voy incorporando. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que a fecha de cierre voy a tener que calcular lo que se llama el valor libro. Es decir, ¿a qué valor tengo valuadas cada una de esas acciones en mi contabilidad? ¿Para qué? Para compararlas con el mercado y ver si la tengo sobre o subvaluada esas acciones, ¿sí? Mi hecho contingente, ¿cuál es? No saber si esas acciones, si yo me desprendiese hoy, gano o pierdo, ¿sí? Entonces, para hacer frente a ese hecho contingente, ¿qué calculábamos? ¿Qué calculábamos? En el formulario, esta es la primera pregunta que tienen. ¿En serio, chicos? Después no digan que no les dijimos. ¿Cuál es en distancia no podemos ver lo que está proyectando. Es Ahora el sí, cálculo de la previsión, ¿sí? La previsión es el monto cierto para hacer frente a un hecho incierto. Entonces, hasta acá, ¿sí? El día 1/7, esta empresa adquiere. El día 4/12 y vamos a ir haciendo una línea del tiempo, ¿sí? El 1/7 fue la compra de 10.000 acciones. Luego tenemos que el 4/12 deciden, ¿sí? La empresa emisora decide declarar dividendos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar, ¿sí? ¿Cuánto nos corresponde a nosotros de esos dividendos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque nosotros no vamos a gozar de todo el porcentaje, sino que nos va a corresponder en función
a las acciones que tenemos. Entonces, determinamos lo que se llama el capital accionario. ¿Y cómo lo determino? Y acá es muy importante, traigo algo que dijimos, el valor nominal. Entonces, hacemos, ¿cómo se forma ese capital accionario? Esto también es la segunda pregunta del parcial, del formulario. La cantidad de acciones que yo tengo al momento de declarar los dividendos, ¿sí? En este caso yo solo tengo las 10.000 que adquirí. Por su valor nominal, que es de 1 peso, me da 10.000. A esos 10.000 los multiplico por el porcentaje, ¿sí?, de distribución de los dividendos, que era un 30%. Y me dice, de ese 30%, el 50% corresponde a dividendos en efectivo y el 50% a dividendos en acciones, ¿sí? Ojo con esto, que me están diciendo ahí declaración, pero no se pagan en ese momento los dividendos, ¿sí? Entonces tengo que ver en el enunciado cómo me lo están diciendo, cómo me lo plantea, porque puede haber declaración y pago, o puede haber declaración y se sustancia más adelante y demás. Entonces, el 4 del 12, en nuestra línea del tiempo, vamos a poner declaración dividendos. Y vamos ahora a los registros, ¿sí? ¿Los dividendos en acciones los registramos? No, pero No se registra. ojo, que cuando se materializa, yo voy a recibir una cierta cantidad de acciones, me incrementa mi capital de acciones a un valor 0, ¿sí? Ojo con esto. Lo que me hace o lo que me permite tener es mayor cantidad de acciones. Entonces tengo dividendos en efectivo a cobrar a dividendos ganados. Este dividendo ganados representa ¿qué cosa? Bien, la renta adicional que me está generando, la ganancia que yo esperaba por esa inversión. ¿Estamos? El resultado positivo de la inversión, por llamarlo ahí, hasta ese momento. ¿Qué sucede después? El 15 del 12, esta empresa decide adquirir 5.000 nuevas acciones, ¿sí? Pero ¿qué pasó acá el 4 del 12 y cuando ella la va a adquirir el 15 del 12? Se declararon dividendos. Entonces, ojo con esto. No vamos a calcular acá el valor de incorporación sin dividendos declarados. Acá vamos a calcular una nueva compra, ¿sí?, cuyo valor de incorporación de esas acciones va a ser con dividendos declarados a cobrar, ¿sí? Yo los adquiero con un derecho a cobrar, a gozar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Nuevamente determino ahora la adquisición, ¿sí? Determino un nuevo capital accionario. Entonces digo, adquiero 5.000 acciones por 1 peso, me da 5.000, por ¿cuál era el porcentaje de dividendos declarados en su momento? El 30%, 30%. me dan 1.500 y sigo conservando el porcentaje, ¿sí?, para dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Y acá sí, ojo con esto, en el libro diario sí registro esos dividendos a cobrar en acciones, porque yo estoy pagando de más por ese derecho, ¿sí? Entonces, cuando se materialicen esos dividendos, yo los voy a cobrar en acciones y tuvo un valor. ¿Estamos? Entonces, tengo las acciones. Volvemos a la otra, perdón. Tengo. ¿Cómo se forma el valor de incorporación? Es el precio de compra o de mercado más todos los gastos necesarios del agente de bolsa menos los dividendos declarados. Entonces tengo los 6.565 menos los 750 menos 750, ¿sí?
me queda un valor de incorporación por esas acciones de 5.065. Entonces, acciones 5.065 y miren esto. Chicos, consejo, hagan el mayor y establezcan la cantidad de acciones que representa ese valor de incorporación, ¿sí? Porque les va a servir. Registro los dividendos a cobrar en efectivo, a cobrar en acción, a banco, ¿sí? El 20 del 12 me dice que la asamblea decide qué cosa. Esos dividendos. Pero yo voy a hacer efectivo en mis registros contables lo que a mí me corresponde, ¿sí? Entonces, los dividendos a cobrar en efectivo ascienden a un valor de 2.250. ¿Y cómo se forma? Los 1.500 más, ¿qué cosa? Bien, los 750. Acciones, ¿sí? Tengo por los que corresponden a la compra del 15 del 12, 750. Ahí sí asumen un valor, ¿sí? Y luego doy de baja dividendos en efectivos a cobrar y dividendos en acciones. Pero miren esto. Por los dividendos en efectivo yo los materialicé en caja. Pero cuando voy al mayor de acciones, ingresan a valor cero una cantidad de 1.500 acciones. ¿Qué quiere decir eso? No los registros en el libro diario porque no tienen un valor monetario, pero sí me incrementan la cantidad de acciones que yo voy a poseer de esa empresa emisora. ¿Se entienden? Ojo con eso. Sí. No se lo olviden porque si después vamos a ver en dónde me va a repercutir. Y si me repercute ahí, puede que calcule, ¿sí? Mal y haga un análisis incorrecto y hasta acá tenga bien el ejercicio y después de acá voy al muere, ¿sí? Bien, entonces tenemos que perdón, volvemos a la onda. Sí. El 20 del 12 se abona dividendos. Consulta. ¿Qué pasa si yo compro el 21? ¿Tengo dividendos declarados a cobrar? ¿O el 22 o el 25? Voy a calcular el valor de incorporación. ¿Con o sin dividendo? Sí. Sí. Bien, eso es importante, chicos, ¿sí? Por eso, como les dijo la profe Ale, tengan de respaldo siempre una línea de tiempo, ¿sí? O algún instrumento gráfico que me permita a mí situarme en el tiempo, en qué momento estoy. Luego, ¿sí? El 25 del 1, esta empresa decide qué cosa. A fecha de cierre, ¿qué tenemos que hacer? Gracias. A fecha de cierre, yo tengo que comparar y ver este hecho, ¿sí? Incierto, contingente, es que si yo en ese momento de fecha de cierre, ¿qué fecha es? 31 del 12. Decidiera vender todas esas acciones en el mercado, ¿qué pasaría? ¿Sí? Tendría un resultado positivo, un resultado negativo. Entonces ahí tengo que comparar dos cosas. El valor libro, ¿sí? Que es el valor al cual yo tengo valuadas cada acción en mi contabilidad con el valor neto de realización, ¿sí? Que este es el valor que figura en el mercado, ¿sí? El valor en términos de lo que yo tengo como información real a esa fecha, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces,
Si el valor libro es mayor al valor neto de realización, ¿qué me está indicando eso? Lo pongo acá. Si el valor a fecha de cierre. Yo en este momento, si yo en este momento decidiese venderlas, yo las tengo valuadas a un valor mayor al que me darían en el mercado. Entonces, en este momento estaría perdiendo si se da esta situación. Si el valor libro es igual al valor neto de realización, no ocurre nada, ¿sí? Y si el valor libro es menor al valor neto de realización, quiere decir que si yo en ese momento las vendiese, podría llegar a tener un resultado positivo. ¿Cuál es el hecho contingente negativo bajo este supuesto? La alternativa 1, 2 o 3. La 1. Por eso, si ocurre esa situación, yo voy a constituir previsión justamente para hacer frente a ese hecho incierto y en el momento en que yo decidiese si venderlos, puede que recupere la inversión o puede que la tenga que utilizar, ¿sí? Entonces, para no castigar en otros ejercicios por esa situación, lo analizo en cada fecha de cierre. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver en nuestra contabilidad cómo calculamos este 1,04, perdón. Tenemos los 17.935 que surgen del mayor, ¿sí? De acciones, ¿sí? Ese es el valor monetario, por llamarlo así, a lo que están valuados, dividido la cantidad de acciones que tengo, que son 17.250. Entonces, tengo un valor libro de 1,04. Y me dicen que en el mercado, ¿cuánto están valuadas? 1,10. Quiere decir que si yo hoy, fecha de cierre, decidiese desprenderme de esas acciones, ¿tendría un hecho negativo? Por lo tanto, ante esta situación, no se constituye previsión. Chicos, algo importante acá que me plantea la profe. El ejercicio, ¿sí? Le tiene que establecer si está libre o no de gastos. Ese 1,10 que yo tengo acá, ya está calculado qué cosa, el libre de gasto, porque acá sería el precio de mercado menos los gastos, ¿sí? El valor neto de realización. En este caso ya está neteado, ya le restamos los gastos, todo ya me dan libre para comparar. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien. Profe, Sí, la previsión sería para el ejercicio económico siguiente, ¿verdad? lo hacemos claro. Para no castigar al ejercicio económico siguiente, calculamos en cada fecha de cierre si debemos constituir o no la previsión. Gracias. De nada. Bien. Llegamos al momento del 25 del 1 del X más 1, es decir que pasamos al ejercicio siguiente. Bien, ¿y qué decide hacer la empresa en ese momento? Decide desprenderse de 5.000 acciones, ¿sí? Entonces,
decide desprenderse. Y acá tengo que ver lo siguiente. Las acciones, ¿sí? Van a salir la cantidad de acciones, al valor libro, ¿sí? Cantidad de acciones al valor que yo la tengo en mi contabilidad, evaluadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a ingresar a la contabilidad es decir, cómo nos cancelan la operación, si recibo dinero u otra cosa, es al valor, ¿sí?, que está cotizando en el mercado. Yo lo recibo, recuerden como el análisis que hicimos recién. Es para saber si yo hoy me desprendo de esas acciones, ¿sí? Acá no estaría recibiendo 1,04 por cada acción. ¿Cuánto estaría recibiendo? 1,10. Entonces acá, lo que yo voy a recibir por el efectivo no va a ser 1,04. Va a ser 1,25 porque ya me plantea que tienen gastos o no. Está neto de gastos. Eso, chicos, tienen que prestar no atención. Extremadamente atención porque me cambia, me modifica el análisis. ¿Sí? Entonces, la cantidad de acciones siempre va a ser la misma, 5.000. Lo que va a cambiar es el valor al que voy a dar de baja las acciones y el valor al que voy a recibir por lo que yo hice esa venta. Entonces, voy a tener 6.250 contra 5.200. Por principio de la partida doble, ¿sí? Si yo tuviese así, me daría esta igualdad. 6.250 y 5.200. ¿Hay una igualdad ahí? No. Entonces ahí aparece que algo pasó. Voy a tener un resultado. ¿Por qué? Porque mi valor libro no está coincidiendo con el valor neto de realización. ¿Sí? Si fuera igual, no hubiese tenido ningún resultado. Acá para ajustar esa situación y que por principio de partida doble me dé la igualdad, obtengo un resultado venta acciones de ¿cuánto? De 1.050. ¿Y cómo lo obtuve? Restando al valor, sí, que obtuve, sí, de vender esas acciones en el mercado, menos el valor que yo lo tenía registrado. Y como el valor neto de realización fue mayor al valor libro, obtuve un resultado positivo. Si no, la situación hubiese sido inversa. ¿Estamos? Entonces, tengo caja por 6.250, que es el valor que yo recibo, ¿sí?, que está evaluado en el mercado, acciones que salen por mi valor libro, y la diferencia es el resultado de venta, que fue un resultado como positivo, ¿sí? Entonces, acá puedo hacer una pregunta muy mala, profe. Así como la tercera pregunta del parcial. Ahora, después no digan que no les dijimos. Total, no queda grabado, así que la ley no se va a enterar nunca. Si dijésemos con la profe, decimos ahora, paramos todo y si nos responden esto, tienen un 10. ¿Cuál fue el resultado de esta inversión? ¿Cuál fue el resultado que arrojó esta inversión hasta el 25 del 1? ¿Cuál es el resultado? ¿A través de qué cuenta lo veo? ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? ¿Únicamente gané por el resultado de venta? Y las acciones que me quedan. Los ganados, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta a esa claridad, ¿sí? Son cositas que parecen muy simples, pero si en el parcial aparece cuál fue el resultado de la inversión, y si hubiese tenido un resultado negativo, ¿sumo o resto a los dividendos? Tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que ahí voy a jugar, voy a traer, ¿sí?, las cuentas que son de resultados representativas de la inversión, ¿sí?
como los resultados ganados y los resultados, en este caso, de venta. Y si hubiese habido una previsión, ¿la tengo en cuenta o no ese resultado negativo? No. Acá lo teníamos, pero puede darse el caso, dependiendo del ejercicio, que esté. Entonces, comparo y traigo para analizar las cuentas de resultado positivo y de resultado negativo. ¿Estamos? Las cuentas diferenciales representativas de el rubro inversiones. ¿Estamos hasta acá? ¿O le dimos una Sí. sopa? Tiempo no ajustado, muy, y yo hablo un montón aparte. Vamos a tratar de que esto sea como rápido y furioso. Este ejercicio 49 lo que me plantea es otro tipo de inversión que yo pueda hacer en lo que son títulos públicos. A diferencia de las acciones, los títulos públicos son títulos que emite, ¿sí?, ya sea un estado nacional, provincial o el municipio, ¿sí?, y cotiza en el mercado. Para la adquisición, ya sea, como vimos recién, de acciones o títulos públicos en inversiones permanentes, veo si al momento de adquirirlos hay previamente renta declarada a cobrar o sin renta declarada a cobrar. Perdón, temporarias. ¿Y cómo me voy a fijar acá? En el caso de los títulos públicos, a diferencia de las acciones, ojo, porque la renta juega un análisis diferente, ¿sí? Esa renta se puede pagar semestralmente, mensualmente, anualmente, pero se devenga rentas mensualmente, bimestralmente. Una cosa es que esto ya lo vieron en adquisición. ¿Cuándo se devenga y cuándo se produce el cobro? ¿Sí? Eso lo tengo que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el momento de la incorporación puede que tenga X cantidad de meses devengados y aún no cobrado, o se cobró todo y empiezo de cero. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Leer bien el enunciado. Entonces, lo vamos a leer rápidamente. La empresa Rosedal adquiere el 1 del 8 1.000 títulos públicos por un valor de 15.000 cada uno, valor nominal 10, abonando además el 2% de gastos para la incorporación, siendo el total cancelado con cheque cargo del banco. Esto es lo importante. También, los títulos generan una renta del 1% mensual, ¿sí? Entonces, el devengamiento, ¿cómo tiene que ser? Mensual. ¿Y de cuánto va a ser el porcentaje? Del 1%, que se abona trimestralmente. Entonces, el pago, ¿sí?, Claro. es trimestral, pero el devengamiento es mensual. Y eso sí lo tengo que tener en cuenta para cuando deje asentado en mi libro diario. Los títulos fueron emitidos el 1 del 7 del X y se rescatan el año emitido en su valor. Es decir, que cuando yo los compro, hay un mes de renta devengada, ¿sí? Por eso los adquiero y los incorporo a mi contabilidad con valor de incorporación neteado de esa renta a cobrar. Entonces tenemos títulos públicos, la renta y a banco. Los meses a fecha del mes de agosto y septiembre hago el devengamiento de la renta, lo cancelo si se abona al 30 del 9, caja, renta devengada a cobrar, y así sucesivamente, ¿sí?
Entonces voy a devengar todos los meses y cada 3 meses voy a tener en el mes que justo coincide acá como septiembre, que hago el devengamiento y el pago de la renta, el cobro. Así sucesivamente y vamos, ¿sí?, a la venta de estos títulos públicos. Pero, ¿qué pasa a fecha de cierre como las acciones? ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver un resultado que, por ejemplo, a mí me levanté y se me ocurrió no querer tener más un título público. Soñé que vendía todo. ¿Es sueño? ¿Es algo real o algo contingente? Entonces tengo que ver, ¿sí?, a qué valor están valuados esos títulos públicos en el mercado. Y comparo el valor libro de los títulos públicos con su valor neto de realización, ¿sí? En las inversiones temporales, ya sea acciones o títulos públicos, comparo, ¿sí? Entonces me dice lo siguiente. Al 31 del 12, en datos adicionales, fecha de cierre del Rosedal S.A., los títulos tienen un valor de mercado libre de gastos de 13.000 pesos. En ese caso, ¿sí?, ¿por qué voy a constituir la previsión? ¿O por qué no? Porque al comparar mi valor libro, que los tengo valuados a cada título público en 15,20, menos los 13, me da 2,20, que lo tengo por demás de lo que me daría el mercado si hoy voy y me desprendo de los títulos públicos. Entonces, tendría un resultado de venta negativo, ¿sí? Entonces, para no castigar a los ejercicios siguientes, lo que hago es constituir la previsión, ¿sí? Entonces tengo constitución, previsión, desvalorización, títulos públicos, que es una diferencial de qué, de ingreso o egreso. Bien, represento un Egreso. previsión, desvalorización, títulos públicos, que es una cuenta regularizadora de qué, de activo, y lo que me De hace activo. es dejar valuados esos títulos públicos a fecha de cierre al valor que me daría el mercado, que es a 13 cada uno. ¿Estamos hasta acá? Bien. Luego continúa, ¿sí?, el devengamiento de las rentas. Chicos, está todo ya cargado, subido, ¿sí? Así que después lo ven, los esperamos en consulta con mucho amor y cariño. Y ahora vamos a otra cosa que también es importante. Bueno, dejamos hasta acá, ¿sí? Porque ya son y 42 y tienen que rendir y les tiene que ir muy bien. Así que tranquilos, que no pasa nada, nadie se murió, no entren en... Y los esperamos en consulta para ejercicios si surge dudas y demás.